Bienvenidos nuevamente. Este es el video explicativo del plan de clase número 13 de la asignatura Entorno Físico, grado octavo de la institución educativa Leonidas Acuña. Para este plan de clase contamos con el tema de gases ideales y reales, variables de estados y los cambios en el comportamiento de los gases. La fecha de realización va desde el 3 de octubre hasta el 15 de octubre de 2022. A manera inicial tenemos que la identificación de saberes previos corresponde a algunos conceptos que se trabajaron en el plan de clase anterior, el número 12. Entonces, en este caso van a observar la imagen que aparece acá, las partículas que representan eh, los gases y los movimientos que se dan dentro de ese cubo. Entonces, en relación con eso, van a contestar las preguntas que aparecen a continuación. Y que hacen parte como de esos saberes previos antes de iniciar a profundizar un poco más el tema de los gases. Entonces tenemos la conceptualización, lo que son las variables de estados de los gases, tenemos lo que es la presión, algunas unidades de presión que ya hemos visto también en clase, volumen, medidas de unidades de volumen, ¿cierto? Muy importante tener en cuenta esos factores de conversión porque en algunos casos se presentan algunos datos en algunas unidades y en otros casos con otras unidades. Entonces es importante aprender a hacer estas conversiones de las unidades. La temperatura ya hemos visto en plan de clase 11, vimos que la temperatura tenía varias escalas, hicimos ejercicios de conversión de temperatura, entonces ya lo deben tener claro. Para el caso de los gases se trabaja sobre todo en la escala de temperatura de Kelvin. Cantidad de gas es como la cantidad de sustancia materia, que aparece un concepto nuevo que es el concepto de mol. Aquí aparece la definición y en clase veremos un poco más qué quiere decir mol, qué representan tantas cantidades de moles y cómo relacionamos este concepto con el tema de los gases. Aquí aparece el tema de la masa molar también. Para este caso de calcular las masas molares necesitamos de la herramienta de la tabla periódica. Aparece el cuestionamiento número 1. Luego vienen leyes de los gases. Entonces aparece la definición de las leyes que corresponden o que determinan ese comportamiento de los gases. Entonces hay una primera ley que se llama ley de Boyle y que relaciona la presión con el volumen. Aquí aparece la definición, una fórmula matemática que representa esa relación, una imagen y una gráfica que representa esa relación de proporcionalidad entre las variables. Aparece el cuestionamiento número 2, ley de Charles. La ley de Charles, también aquí aparece la definición, aparece la fórmula o la expresión matemática que describe el comportamiento de las variables de volumen y de temperatura. Aparece un ejemplo resuelto. Luego viene la ley de Gay-Lussac, también aparece la definición, aparecen cuáles son las variables que aparecen, esta que corresponde a la expresión matemática o a la fórmula que describe el comportamiento de estas variables eh, en cuanto a los gases. Aparece un ejemplo gráfico, lo que sucede cuando se le aplica, por ejemplo, calor, la presión, cómo cambia. Cuestionamiento número 3, ahí aparece la pregunta, pues la responden en relación con lo que se ha explicado hasta este punto del plan. Ley de Avogadro, aparece la definición de ley de Avogadro, aquí aparece una imagen donde, donde aparece la concepción de Avogadro, aparece cómo es la relación de Avogadro y una tabla comparativa de las leyes de los gases. Entonces aquí aparece como un pequeño resumen acerca de cada una de las leyes de los gases, las variables que intervienen, la relación, o sea, si es un cambio directamente proporcional o inversamente proporcional, las constantes que participan y la ecuación o la expresión matemática. Listo, aparece cuestionamiento número 4. Como actividad van a hacer esta actividad a partir de una jeringa que tienen en casa. Van a seguir esos pasos y van a contestar esta pregunta en relación con esta imagen o lo que sucede en una olla express o una olla a presión. Van a responder aquí lo que aparece.
esta imagen de unos globos aerostáticos, lo mismo van a contestar en relación a lo que sucede en los gases que se encuentran dentro de esos globos. A partir de la lectura, aquí aparece cómo van a hacer el procedimiento y digamos a partir de ese procedimiento que van a hacer con la jeringa, van a contestar estas preguntas que aparecen acá. Aquí debe aparecer el link de este video explicativo. Recordarles la importancia de resolver. Avancemos hacia la prueba saber. Y miramos por último la rúbrica de autoevaluación teniendo en cuenta esa valoración final que se van a establecer a partir de cada uno de los ítems que aparecen aquí y que relacionan ese proceso de aprendizaje de ustedes. Eso es todo. Nos vemos en una siguiente ocasión.